Hola, bienvenida a Contempla, un podcast diseñado para que crezcas en tu madurez emocional y espiritual. Hoy tenemos un invitado especial que ya es viejo en este canal, mi esposo. No me acostumbré a que me invites. Me encanta que estés aquí, eres mi invitado favorito. Juanes me va a acompañar a hablar de un tema álgido. Todos los temas son álgidos contigo, pues. Al parecer. Al parecer te invito cuando Nos tengo que gusta, hablar de nos algo gusta difícil. la controversia. No, mentira, mentiras. Pero sí es un tema que de pronto nos ha llevado a cambiar algunos paradigmas. Pero por supuesto, O a mí totalmente. personalmente. Imagínense que yo, por muchos años, con todos mis problemas emocionales que yo pues siempre les he contado y con mis ídolos, siempre creía que yo tenía una baja autoestima. Yo sentía que yo me consideraba una mujer que tenía baja autoestima y que yo necesitaba aprender a quererme un poco más, ¿cierto? A subir mi autoestima un poco para tener una mejor calidad de vida. Y entonces estaba en la universidad, eso fue ya hace bastanticos años, y estaba en una clase con un profe que me encantaba, y entonces yo estaba normal, aquí en clase, tomando nota, entonces el profesor estaba contando una historia de una paciente de él, y entonces comienza diciendo de esta manera. Y entonces mi paciente me dijo que ella tenía baja autoestima, y yo, mija, yo paré oreja porque yo dije, esto es para mí. Acá mi profesor me va a dar la solución, la clave, la táctica que yo La necesito, receta. la receta que yo necesito para poder por fin subir mi autoestima. Entonces yo así como que presté atención. Y entonces este profesor dice, entonces mi paciente me dijo que ella sentía que tenía muy baja autoestima, que ella era muy fea, que no sé qué. Y entonces yo le respondo, dice mi profesor, vení, pero yo te hago una pregunta. Y es que, ¿vos por qué tenés que ser la más bonita? Ay, muchachos, a mí se me bajó todo. Me parece, profe. Sí, cero bíblico, pero esa se la tiró buena. Y yo dije, ay, parce, ¿cómo así? Ese fue como mi primer como acercamiento a dudar si lo que yo verdaderamente tenía era una baja autoestima o si realmente era otra cosa. A raíz de eso, pues comencé un poco a acercarme más a que quería ver qué era lo que decía la Biblia sobre eso. ¿Qué era lo que decía la Biblia sobre la baja autoestima? ¿Era verdad que yo tenía baja autoestima o qué era lo que yo tenía y qué tenía que hacer? Antes de que plantees lo que decía la Biblia, yo quiero decir algo que es importante. Y yo quiero que nos escuchen con mucha atención lo que vamos a plantear. Y que no solo pues nosotros lo hemos hablado dialogado, sino que pues muchos pastores y líderes de la iglesia cristiana a nivel mundial lo plantean y lo ven de esa manera. Hoy las iglesias o el medio cristiano está un poco permeado por la psicología o la psicologización del cristianismo, ¿cierto? Donde pues la obsesión por la sanidad, por tu autoestima sana y demás, pues se ha vuelto incluso creo que uno de los ídolos modernos para nuestra Literalmente. iglesia. Ujú. Y lo que venimos precisamente a plantear parte de este pasaje, que es bastante llamativo, y que creo que nos va a ayudar a desarrollar esto que vamos a charlar tú y yo, amor. ¿Listo? Pero es importante dar ese contexto porque sé que de pronto no lo has escuchado, no lo habías escuchado antes, y que creo que puedes darte la oportunidad de abrirte a una perspectiva muy diferente que para mí también ha sido de mucho beneficio. Yo sé que para ti también, amor, eh, porque una de las cosas con las que yo he luchado como hombre ha sido precisamente con los autoconceptos acerca de mí o la autoestima, ¿cierto? Cómo yo me veo a mí mismo, eh, Desde la autoestima, la autoeficacia, la todos los autos, autoimagen, todos los todos autos. los autos. Y que desde mi conversión hasta ahora, pues han sido, en algunos momentos claves de mi vida, han sido latentes, han estado presentes la inseguridad, el miedo, el no sentirme suficiente, el creer que porque pasé por cierta situación con mi familia, entonces eso me hace menos que los demás, Total. en fin, un sinnúmero de situaciones. Entonces, Sí, total, es que el tema de la autoestima no es solamente sentirse feo, sentirse bonita, sí, sino también todo eso que tú exacto, planteas. incluso es importante que de alguna manera la forma en que nos vemos a nosotros está correlacionada o directamente relacionada
con las circunstancias y las situaciones que hemos vivido, de alguna manera, ¿cierto? Las relaciones que hemos tenido, de dónde venimos, nuestra historia, en fin, todo eso tiene que ver acá. ¿Listo? Y entonces es súper charro porque entonces a mi consulta llegan mis pacientes diciéndome, a ver, Paola, yo te voy a decir y te voy a sustentar bíblicamente el amor propio. Y entonces llegan y me salen con Marcos 12, 29 al 31. Escuche pues, amor, a ver qué opina Ese usted de eso. pasaje que Dice, es, le preguntan a Jesús, ¿cierto? Maestro, ¿cuáles son los mandamientos o cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Entonces Jesús dice, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Sí ves, amor? Entonces, no podemos amar a los demás si primero no me amo a mí misma. exacto. ¿Cómo lo ves? Y precisamente ese pasaje ha sido interpretado de esa manera. Ajá. Entonces nos han enseñado de alguna manera que para amar a los demás, primero tengo que amarme a mí, ¿cierto? Tengo que centrarme en mí, tengo que arreglarme a mí, mirar, ver cómo puedo verme mejor, cómo puedo pensar de mí mejor, pero precisamente ese pasaje no plantea eso. Porque además, ¿qué le voy a dar al otro si yo no tengo que darle? Ujú. Esas son también cosas que dicen. Así es. Este pasaje, incluso, te lo voy a decir, y yo creo que tú también tienes ahí muchos elementos que agregar, y ese pasaje está dando por sentado que ya nos amamos. No, es que a mí me encanta, o sea, a mí me da una risa cuando la gente dice eso, pero no porque me les burle, sino porque yo digo, a ver, espérate, literalmente sacaste de 2 palabras toda una teología. O sea, hay 3 versos Sí, que un te enfoque están de consejería incluso. literalmente, o sea, hay 3 versos que te están explicando literalmente que lo más importante en tu vida es amar a Dios con todo lo que tú eres y luego amar al prójimo. Y tú lo único que captaste de todos esos 3 versículos es como a ti mismo. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Eso me parece increíble. ¿Cómo podemos coger 2, 3 palabras sacadas de contexto y armar toda una teología y técnicas de consejería y de autoestima para argumentar eso que queremos? Que inclusive el contexto que dice al principio fue súper valioso porque nos damos cuenta de que estamos interpretando este pasaje de esta manera porque es que estamos metidos en una cultura obsesionada por la sanidad interior, obsesionada por el yo, obsesionada por amarse más a sí mismo y tú acabas de dar una como dar un principio, una aseveración que me parece súper importante y es lo que realmente nos está diciendo este pasaje es que Jesús da por hecho que ya tú te amas tanto que si amaras al otro con un poquito del amor que tú te amas, estarías cumpliendo la ley. Y ahorita tocaste una palabra clave en esta conversación, es ego, ¿cierto? Ego es el latín yo, Ujú. ¿cierto? Y incluso Pablo le plantea precisamente a los corintios un llamado de atención bien significativo. Ellos estaban jactando de alguna manera del líder que tenían sobre ellos, ¿cierto? Yo fui discipulado por Pablo, otro por Apolos, otro por... Había unos líderes muy prominentes en la iglesia de Corinto y eso llevó a que Pablo se diera cuenta que lo que había en el corazón de los corintios era orgullo, Mm. ¿cierto? Jactancia, ego. Se acercaba un poquito ese concepto que ya Pablo lo empezaba a tocar y que pues siglos después ya muchos académicos como todos lo conocemos, Freud y demás autores que se acercan a la psicología y al psicoanálisis plantean el ego, el yo y demás conceptos, pero allí lo tocaba Pablo, pero también hay otra característica y es que Pablo en ese pasaje dice algo muy fuerte, que realmente si yo lo veo bien es muy complejo, pero esa es la meta, y es que Pablo les dice, a mí no me importa lo que ustedes digan de mí, ¿cierto? Ni siquiera me importa lo que Que yo mismo mismo diga diga de de mí. mí. Sí. Eso es bastante significativo, o sea, Pablo estaba planteando, yo eso que era el Espíritu Santo, claramente a través de Pablo, que es un dilema hoy precisamente con este tema de la autoestima, y es, primero, a él no le importaba qué pensaran de él. Terceros, que somos hoy, y siempre hemos sido, el ser humano ha sido tendiente a la comparación.
Total, ¿cierto? Entonces, siempre tiene cierta obsesión por lo que el otro tiene, incluso por lo que el otro puede pensar de él, ¿cierto? totalmente. Entonces, a mí me importa mucho lo que tú pienses de mí o lo que alguien piense de mí. Pero lo más curioso es que él pone en tela de juicio eh, lo que él mismo pudiese Piensa decir eso. de sí mismo. Es que espérate de amor porque es súper teso eso que dices, porque yo creo que estaríamos de acuerdo, o mejor digámoslo de esta manera, creo que el mundo estaría de acuerdo con nosotros en que llegamos a la conclusión de pensar, no deberías centrar tu autoestima en lo que otros piensen de ti. Yo creo que eso es un discurso que hasta el mundo estaría de acuerdo con nosotros, Exacto. ¿cierto? Todos diríamos, ¿sabes qué? El mundo es como tan incierto y la gente es como tan insignificante que tú no deberías de poner toda tu estima y tu valor en lo que otros piensen de ti. Pero lo que sigue a esa frase es la gran diferencia de lo que Dios en su palabra nos habla y lo que el mundo nos plantea. Entonces la solución que el mundo dice es, ok, entonces mejor busca tu valor dentro de ti. Ujú. Sí, no lo busques afuera, todos estamos de acuerdo con esto, pero entonces ahora busca dentro de ti eso que te va a ayudar a establecer tu valor Exacto. En pocas palabras, y asociando a eso, lo que hoy nos dice el mundo es lo que te tiene que importar es lo que tú pienses de de ti ti mismo. mismo. Exacto. Si tú estás bien con eso que estás haciendo, si no le estás haciendo daño a nadie, entonces todo bien, no hay problema. Pero lo que Pablo nos está diciendo acá es supremamente polémico, porque él está diciendo, mira, a mí no me importa lo que tú pienses de mí, pero ¿sabes qué? A mí tampoco me importa mucho lo que yo mismo pueda pensar de mí. Lo pone en tela de juicio. Y precisamente en cuanto a eso, amor, ahí en ese pasaje empiezo a pensar algunas cosas y es realmente lo que yo pienso de mí o he intentado pensar bien de mí, que estoy seguro, que no tengo miedo, que yo puedo, que soy capaz, realmente me ha servido y lo que más bien ha hecho eso no ha sido contraproducente. Te lo voy a poner de esta manera. Ujú. El discurso de la autoestima tiene dos elementos. Se habla sobre el ego inflado o el ego desinflado, ¿cierto? Entonces el ego inflado tiene una característica y pues, obviamente supuestamente es alguien que es muy orgulloso, que piensa mucho de sí mismo Que se cree o mejor que los demás. exacto, que se cree mejor que los demás. Incluso en parte el mundo valora eso y lo aplaude, ¿cierto? Ujú. Pero también está el otro lado de aquel que no, es que yo soy pobrecito, Que soy el yo no peor sé de los nada, que demás. soy lo peor de lo demás, y lo más de eso es que precisamente ambas nacen de una misma característica y es el orgullo. El orgullo. A mí me gustaba mucho, mucho de las cosas que hoy estamos hablando ay no, todos estos podcasts los hice con mi autor favorito, Timothy Keller, otra vez, y un libro que se lo recomendamos muchísimo, que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo. Entonces, mucho de lo que les estamos contando son planteamientos de él, y me encantaba eso que decías, amor, porque él lo explicaba, y me parece súper claro, y en momentos de mi vida yo me confrontaba con eso y me lo he recordado a mi corazón, y es que el ego es lo más frágil que tenemos. Total. Y el ego es como un globo. Entonces tú lo inflas, lo inflas, lo inflas y queda lleno, rebosante, pero Aparentemente. vacío, Ujú, sin nada adentro. Y ese era el tipo de persona que tú nos estabas describiendo, que es esa persona arrogante, que se cree mejor que los demás, ujú. ¿sí? Que está completamente inflada, pero vacía. Pero luego ese mismo globo que está inflado, pues tú lo puedes desinflar y sacarle todo el aire. Y entonces, ¿qué te queda? Lo mismo que tú nos estabas comentando. Esa persona que se cree que es lo peorcito del universo. En los dos extremos. Sí, exacto. Esa palabra de extremos es algo que nos ayuda a identificarlo súper bien, porque esa persona que se cree que es lo peor, que nada se compara a él, que es el adefesio del mundo, que no vale la pena, que no tiene punto de comparación, pues también es orgullosa. El orgulloso inflado cree que es mejor que los demás y el orgulloso desinflado cree que es el peor de todos. ¿Sí ves como el tema ahí? Y creo que esa palabra extremos nos ayuda a entenderlo mejor porque realmente lo que nos lleva a la ilustración de esta bomba es a mirar lo fácil y lo rápido que pasamos de un lugar a otro. Yo lo hago en mi propia vida, amor. Para mí eso ha sido impresionante. Lo fácil que yo puedo sentirme, inclusive en estos días me pasó y por eso el jueves, ¿te acuerdas? Y por eso yo lo meditaba un montón ese día y yo me decía, Paola, qué fácil para ti es
que cuando te den un halago o cuando te digan algo lindo que has hecho, tú te llenes, te infles, te subas y digas, ay, sí, es que yo soy muy tesa. Pero estaba el jueves en una reunión y dije una barrabasada, o sea, era una reunión con unos colegas consejeros y yo dije, o sea, no, qué vergüenza. Yo dije, ¿qué fue lo que yo dije? Creo que Y quedaste todo el día así, ¿cierto? todo el día, o sea, horrible. Y nadie entendía lo que dijo, ni siquiera mis compañeros también. Y yo me acuerdo que yo colgué esa videollamada y yo dije, ¿yo qué dije? O sea, hice ridículo. Ah, no, chao. Paola la inflada, ahora era yo todo el día en mi mente, volviendo a ese momento, diciendo, ¿por qué dije eso? Hubiese dicho lo otro, ¿qué van a pensar de mí? Entonces soy lo peor, y entonces qué vergüenza, y entonces qué pena, entonces no quiero volver a hablar nunca más. Y entonces el Señor me confrontaba y me decía, Paola, ¿tú te estás dando cuenta de esto? ¿Te estás dando cuenta lo orgullosa que eres? Lo fácil que pasas de ser inflada a desinflarte por completo. Y eso es el tema de la autoestima y del orgullo. Por ahí va. Sí, esos son elementos que hacen parte precisamente de esta reflexión y aquí hay otro elemento más que creo que quiero aterrizar y es, yo comprendo o comprendemos de alguna manera que hay pensamientos acerca de nosotros mismos que nos generan mucho dolor y mucho daño, Claro. ¿cierto? Pues que una persona piense de sí, que soy lo peor, que obviamente pues es algo que nace precisamente de un corazón que está muy dañado, ¿cierto? Claro, herido. Ambas situaciones, tanto el hombre o la mujer que se cree mucho y que pasa por encima de cualquiera, como aquel que piensa muy bajo de sí, tienen la misma situación y es que se hacen daño a sí mismo. Ujú. ¿Cierto? Nacen de algo que ellos mismos tratan de llenar de alguna manera. Incluso, y aquí quiero pasar a este tema, amor, y es el autoestima o buscar estas formas de llenar ese globo, ¿cierto? Que está desinflado, está lleno. eh, es como una especie de tribunal para nosotros, Mm. ¿cierto? Ujú. Es un tribunal en el que nos sentamos y en el que esperamos que alguien, incluso nosotros mismos, Dicta una sentencia. dicte una sentencia o diga algo que nos haga sentir como anhelamos sentirnos, Total. donde podamos encontrar ese equilibrio entre no soy lo peor, que me puede llevar a condiciones muy difíciles, incluso atentar contra tu vida, Ujú. pero tampoco a esa condición de eh, nadie puede contra mí, yo soy lo mejor, tengo mucha plata, etcétera, etcétera. En esas dos situaciones estamos como en un tribunal, de ahí esperamos que alguien nos diga, sí, sí eres eso, eres el mejor, eres el más platudo, te va a ir bien siempre, o que te digan, Si eres lo peorcito de este mundo. si eres lo peorcito o no, que te digan, no, no eres eso, O date cuenta, no eres te tires bueno, tan estás bien, duro, exacto. no te tires tan duro, mira tu potencial, solo te equivocaste. Mira hacia adentro que la respuesta está en ti, que sí son los sistemas de pensamiento que nos plantean eso. Claro. Pero aquí hay algo muy interesante y aquí viene a colación precisamente el Evangelio, Mm. ¿cierto? Y te lo cuento y es que ya se dictó sentencia. O sea, el tribunal sí era real. El tribunal sí es real. Tú estás esperando que alguien emita un juicio acerca de ti, incluso alguien externo, porque seguramente tu mismo juicio no te es suficiente. Por eso Total, buscamos agradar y aceptar, buscar aceptación en otros, total. ¿cierto? Y aquí una verdad que también me ha ayudado a profundizar en este tema y es, ya se dictó sentencia y esa sentencia dice que yo soy culpable de cualquiera de las dos situaciones, que realmente sí es responsabilidad, pero que ya he sido absuelto, no por mis obras, no por lo bien o mal que piense de mí, sino por alguien que pagó por eso, y precisamente fue Jesús. Eso es en parte el mensaje del Evangelio. Eso es una locura. Eso es una locura porque incluso alguien que es objetivo, que tiene la visión acerca de lo que realmente somos, nos amó o nos ama, nos perdonó, nos absolvió de la condenación que merecíamos, pero no solo eso, nos llamó hijos Imagínate. y nos da una nueva identidad. Y antes de que hables, quiero traer a colación lo que te decía al principio con relación a mi vida. Ujú. Mis inseguridades que hoy en muchas situaciones lucho con ellas, pero es impresionante cuando el Señor te permite ver
cómo uno puede crecer en algunas áreas. Una de las áreas en las que he podido crecer, gracias a Dios, ha sido en esta. Y no es porque me mire a mí, ¿cierto? Y no es porque piense más o menos de mí, sino porque aprendí a pensar lo que Dios dice que yo soy. Eso puede sonar muy a muletilla, pero cuando yo comprendo precisamente lo que el Señor piensa de mí, cuánto me ama, que se deleita en mí por medio de Jesús, que realmente soy amado, soy valioso, que tengo valor, que no soy cualquier cosa por ahí, sino que Él me compró por un precio que fue la sangre de su Hijo. Eso a mí me empezó a hacer ver la vida de manera diferente. Te voy a poner un ejemplo rápido, ¿listo? Y es la inseguridad de hacer cosas. Si llegar a un puesto de trabajo, un liderazgo o algo, también en la iglesia. Y la pregunta que siempre me hacía era, ¿si vas a ser capaz? Y Dios siempre, como un padre, me recordaba que no era capaz, Mm, pero que en Él o de Él venía mi capacidad. así es. Porque pues, Él es el que me ha dotado de talentos, es el que me ha dotado de habilidades, y lo que me ha pedido es, no confíes en eso que te he dado, confía en mí, Mm. quien he sido el proveedor de aquellas cosas. Y ahí estamos hablando precisamente de cómo me veo a mí mismo. Que al final, ¿sabes qué, amor? Eso que estás contando ha sido, esa es la historia que vemos en la Biblia. Vemos a un Moisés que se le pone sacar y libertar a todo un pueblo, y lo primero que dice Moisés es, no, Señor, pero tú has visto que yo no puedo hablar, Soy y que yo no soy tartamudo. capaz de hacer esto, y que yo no soy capaz de hacer lo otro. Vemos a un Gedeón que se le pide también libertad al pueblo, y entonces dice, pero tú no has visto que yo soy de la tribu más insignificante, de la familia más insignificante, del personaje más insignificante de todos. Y en todas esas excusas, el Señor ha respondido algo y ha sido lo mismo. Que antes de ir a esa respuesta, algo que tú comentabas y que el autor comenta que me parece revolucionario, pero que nos ayuda a entender muchísimo este tema, es que está entonces el ego inflado, que es el que cree mejor, el que se cree mejor o más que otros, y está el ego desinflado, que es el que se cree el peor de todos. Pero entonces el autor dice, inclusive la persona que tiene su ego desinflado, el que se cree lo peorcito de esta tierra, inclusive él tiene una mirada un poquito más objetiva de lo que realmente es él. Inclusive creerte lo peor y ver sin esperanza alguna todos tus defectos en nuestra vida te acercan un poco más a lo que tú verdaderamente sí eres. El autor decía, es más sensato. O sea, esa persona es más sensata. Y no quiero ser poco empática con esas personas que luchan, porque yo he sido esa persona que lucha. Yo me he tirado Somos. muy duro, he tenido momentos muy oscuros en mi vida. Pero a lo que iba es que el tema es que cuando nos vemos a nosotros mismos, tal y como somos, sin ninguna excusa, sin nada y sin Cristo, eso que vemos es lo más decepcionante, desesperanzador a lo que nos podríamos enfrentar. Ujú. Pero ese es el tema, y es que nos olvidamos de enfocarnos en Cristo. ¿Qué fue la respuesta de Dios a Moisés y a Gedeón? Dios no les dijo, ay Moisés, pero yo te creé, yo puedo, yo sé que tú puedes. No le dijo a Gedeón, ay Gedeón, pero no digas eso, tú tampoco eres el más insignificante, si te esfuerzas tú puedes, ¿no? Dios, Nunca les debatió eso. Dios dijo, pues sí, sí. Dios les dijo, sí, eres el más insignificante, sí, tú no puedes hablar, sí, lo haces terrible, pero es que mírame a mí, lo vas a hacer es a través de mi poder, lo vas a hacer a través de quién soy yo, no tú. Y esa es la respuesta, o esa es la clave que les queremos dar, como la otra forma de mirar el tema de la baja autoestima y todo ese tipo de autoconceptos. Y es que Pablo nos dice, a mí no me interesa lo que los demás piensen de mí, pero a mí tampoco me interesa lo que yo mismo piense de mí. A mí solo me interesa lo que Dios piensa de mí. Y yo creo que esa es la clave, ¿sí? Es salir de esos momentos, ¿sí? Si por ejemplo tú tienes baja autoestima, es salir de esos momentos en los que estás tan encorvado dentro de ti que solamente puedes verte a ti y que se te está olvidando mirar a la cruz. La verdad es que sí, la verdad es que eres peor de lo que crees que eres. Esa es la realidad. Mm. Pero Cristo te adjudica, como decías ahorita,
su santidad, su bondad, su justicia. Cristo es el que te hace apto. Y esto lo cambia todo. Por ejemplo, en el ejemplo que yo te estaba dando conmigo, pues mira, hay momentos en los que yo me miro al espejo Ujú. y pues a mí no me gusta lo que veo, ¿sí? Pero en ese tipo de momentos yo me recuerdo y yo digo, me hablo al espejo y me digo, ¿sabes qué, Pau? La verdad es que no importa mucho lo que tú pienses de ti misma, porque yo me he dado cuenta de que yo a veces me siento linda, a veces me siento fea. O sea, dígame si yo no soy la peor persona para establecer mi propia identidad Claro, en mí. inestable. Un día bien, Soy lo otro más día mal. inestable que existe en esta tierra. Todos somos seres tan cambiantes. Entonces, como que yo he comenzado a sospechar de mí misma. Yo comenzaba a decir, ¿sabes qué, Pau? Lo que tú piensas de ti, lo que tú piensas de ti no es tan importante. Lo que otros piensan de ti, lo que otros piensan de ti no es tan importante. Recuerda qué es lo que Dios piensa de ti. Y un poco para ir finalizando, es muy teso porque Dios no nos dice como repítete todos los días ante el espejo, yo soy valiosa, yo soy amada, yo soy su Sí, hija. no, tampoco se trata de un mantra. No es un mantra, pero tampoco es algo como que no entendamos por qué. Es yo soy valiosa, yo soy amada, yo soy hija, pero por Cristo. Y eso me da el fundamento, el argumento estable que no me va a mover cuando yo vea que yo o que otras personas piensen algo diferente de mí. Ujú. Bien. Para terminar, creo que hay una clave que precisamente Jesús nos invita a tener en cuenta y que va en contraposición al orgullo o al ego inflado o desinflado, y es que seamos mansos y humildes de corazón, como Él, Ujú, ¿cierto? ujú. Eso plantea que una persona humilde puede ver lo que realmente es, pero sabe dónde está la fuente de esa suficiencia que creo que todos buscamos. Anhelamos ser suficientes, ¿cierto? Para alguien, para nosotros mismos, pero ya en Jesús precisamente podemos descansar para que ese trabajo que sé que vas a tener que enfrentarte, no sé, te han tratado mal, te han insultado, se han burlado de ti, o incluso crees que eres una persona orgullosa. Yo considero, mi esposo siempre se lo he dicho que soy orgulloso y a veces jactancioso con muchas cosas. Esto siempre me lleva a centrarme en el Señor y saber que necesito verlo a Él nuevamente para poder que Él trabaje en mi corazón Sí. y para poder tener una ecuanimidad frente a cómo yo me percibo. Y eso es verme como el Señor me ve Mm. frente a lo que es la vida. Genial, amor, gracias por compartirme de tu sabiduría, de tu tiempo, por enseñarnos tantas cosas y recordarnos también tantas verdades. Yo espero que este episodio sea de mucho valor para ti y si así lo es, sería genial que lo pudieras compartir con otras personas para que más pudiéramos ver esta nueva perspectiva, que realmente no es algo nuevo, es algo bíblico, pero que va muy en contraposición con lo que hoy tanto nos están metiendo por los ojos y nos venden. Entonces, compártelo para que más personas puedan escucharlo y nos vemos en un próximo episodio.